Hola, buenas tardes, noches, ya ha oscurecido, así que bueno, casi noches. Quería hacer este vídeo que si tenéis adolescentes en casa que estén estudiando bachillerato deberían ver el vídeo porque es casi como una clase de bachillerato en el que se estudia la España contemporánea, ¿no? Porque lo que voy a hacer es hablar sobre la implantación del liberalismo en España, la revolución liberal y cómo en un camino muy tortuoso, muy difícil, muy complicado, lento, poco a poco se va implantando el liberalismo en España. Y con el liberalismo la democracia liberal, que es el sistema más o menos que podemos tener ahora. Bueno, es un estado del bienestar, pero sobre una plataforma de una democracia liberal, sin la cual es imposible la democracia tal y como la entendemos, no la democracia ateniense, que no tenía nada que ver con la democracia liberal, ¿no? Pero hoy en día no nos parecería una democracia la democracia ateniense, aunque sea la original. ¿Y cómo empieza toda esta historia? ¿Cómo empieza todo este recorrido, que es un recorrido muy lento? De hecho, todo el siglo XIX y buena parte del XX va a ser un tortuoso camino para llegar a la democracia. ¿Cómo empieza todo esto? Bueno, todo esto empieza en una de las épocas más convulsas, más conflictivas, más revolucionarias de la historia de la humanidad, que es finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿A qué época me refiero? Pues a la época de las revoluciones liberales. La guerra en Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa. Luego, después, sobre todo de la Revolución Francesa, que es la que más influencia tiene, Francia era la principal potencia continental, la que más poder tenía, la que más población tenía, intelectualmente también era de las más bollantes, y su monarquía, la monarquía borbónica, pues era la más poderosa del continente. Francia siempre ha sido un poco el corazón de Europa, ¿no? Siempre ha estado ahí como el corazón de Europa y ha influenciado al norte, al sur, al este, hacia todos lados. Entonces, la caída de la monarquía francesa en la Revolución es una cosa inesperada completamente y absolutamente revolucionaria que lo cambió todo. La Revolución Francesa, como sabéis, estalla en 1789, es el resultado de un proceso de hartazgo por parte de los franceses y de influencias intelectuales de la Ilustración y también de la Revolución Americana, claro, eso también está ahí, ¿no? Que es al final de donde surge ese pozo del liberalismo, que es la ideología de la burguesía, de clases trabajadoras, clases emprendedoras, clases luchadoras, que quieren formar parte del gobierno y del poder de un país. Y para eso, bueno, pues beben mucho de la ideología de la Ilustración, de los ilustrados y de pues toda ese corpus ideológico que se va fraguando a lo largo de todo el siglo XVIII. En Inglaterra es anterior, es curioso, porque Inglaterra siempre parece que va por delante. Por eso también la Revolución Americana es anterior, porque ahí tienen la influencia de Inglaterra. En Inglaterra la Revolución burguesa, por decirlo de alguna manera, porque el término liberal es español, no se utilizaba fuera de España. Después, desde España, se contagia al resto de países de su entorno y todo el mundo hablaba de liberales ya, pero el origen del término liberal está en España. En Inglaterra, bueno, pues está el gran ideólogo del liberalismo va a ser John Locke, que fallece en 1704, es decir, Inglaterra le lleva como entre 50 años, un siglo a Francia en la implantación del liberalismo. ¿Y qué significa la implantación del liberalismo? Cortarle las alas al rey. Es decir, se acabaron absolutismos. Ahora vas a rendir cuentas ante el pueblo, que al final son las clases burguesas. ¿Por qué todo este panorama tan conflictivo entre las clases burguesas y las clases que están por encima? Bueno, el sistema del antiguo régimen, el anterior al nuestro, al que nosotros conocemos, era un sistema social estamental. Hoy en día existe el sistema de clases sociales, es decir, clase baja, clase media, clase alta, que es de las que solemos hablar. Pero son clases que no están cerradas, no están compartimentadas hasta tal punto de que el que nace en la clase alta muere en la clase alta y el que nace en la clase baja muere en la clase baja. No tiene por qué ser así. O sea, un tío con mucho talento que nazca
en los suburbios puede acabar viviendo en un palacio. Todos conocemos ejemplos. Y un tío que nace en la abundancia, pues se puede arruinar y acabar pidiendo por las calles. Es decir, esa es la sociedad de clases. Pero la sociedad estamental, la que existía antes, la del antiguo régimen es un término que inventan los revolucionarios franceses durante la Revolución Francesa para referirse a lo que había antes del liberalismo. En el antiguo régimen lo que había era una sociedad estamental. ¿Y qué significa la sociedad estamental? Pues que hay una serie de estamentos, nobleza, clero y tercer estado o campesinado, que nacen y mueren en ese estamento por más que tengan dinero, por más que se arruinen, da igual, no pueden cambiar de estamento, ¿vale? Si naces noble, vas a ser noble toda tu vida. Aunque estés en la ruina, vas a seguir beneficiándote de los privilegios de ser noble. ¿Y qué son esos privilegios? Pues bueno, en el antiguo régimen es una sociedad en la que no hay igualdad. Hay gente que está privilegiada que es superior a otras personas, a las que no están privilegiadas. La parte no privilegiada es el tercer estado, el campesinado. Entonces, ¿estos nobles de qué privilegios cuentan? Pues normalmente la exención fiscal, que es el más importante de todos. Imaginaos no pagar impuestos, pues es una gozada. Normalmente también tienen una posición privilegiada en los ejércitos, en la oficialidad de los ejércitos como generales, oficiales, altos oficiales, etcétera. También tienen la posibilidad de acceder con mucha facilidad al entorno regio, que siempre es bueno estar cerca del rey, porque puedes recibir sus dádivas y sus regalos, ¿no? Estar cerca del rey, el rey normalmente es generoso, tienes que estar cerca para recibir su generosidad. Y bueno, muchos más privilegios que, bueno, tampoco me acuerdo de todos, pero muchos privilegios que les convertían en una clase social superior legalmente. Incluso, bueno, a la hora de los juicios, a la hora de enfrentarse a la ley y todo, vamos, no se parecía en nada ser un noble que ser un campesino a la hora de ponerte delante un juez, ¿vale? Entonces, bueno, con la iglesia pasaba algo parecido, ¿no? Los clérigos también tenían una jurisdicción propia, más privilegiada, no pagaban impuestos. Los que pagaban impuestos eran los pobres. Para que os hagáis una idea, aproximadamente, quizás más, pero aproximadamente un 90% de la población pertenecía al tercer estado, es decir, los que pagaban los impuestos y los que servían de carne de cañón en las batallas. Y luego, pues, ¿cuántos eran de la nobleza? Pues igual, entre el 2 y el 5%, y luego los demás clérigos. Claro, esto es un sistema injusto que durante toda la Edad Media y toda la Edad Moderna se va a mantener, sobre todo pues por la incultura también de las clases bajas, ¿no? Pero con la Ilustración, desde el siglo XVIII, en las universidades, en las escuelas, se van a correr una serie de ideas muy novedosas, revolucionarias, incluso... ¿cuál es la palabra? Bueno, que ponen en tela de juicio la sociedad tal y como es, ¿no? Y eso va a ir calando en la gente. O sea, la gente se va a ir dando cuenta, oye, ¿por qué yo tengo que ser menos que este otro? Y sobre todo la burguesía, porque entre el campesinado la incultura es general. No saben leer, no saben escribir, viven todas sus vidas trabajando en el campo, de sol a sol, jornadas agotadoras. Es una vida muy dura y no tienen tiempo ni siquiera pues para educarse, ¿no? Sin embargo, las burguesías, que forman parte del tercer estado, aunque vivan mejor, viven en las ciudades principalmente, viven de sus negocios, como los negocios son prósperos, pues pueden enviar a sus hijos a educarse, pueden enviarlos a aprender a leer, empiezan un poco a impregnarse de ese ambiente ilustrado, revolucionario, y empiezan a dudar del sistema, del antiguo régimen, ¿no? Empiezan a decir, oye, ¿y esto por qué tiene que ser así? Porque en la Edad Media, digamos que el cuento era que como consecuencia del pecado original de Adán y Eva, Dios había dispuesto la sociedad de 3 órdenes y tal, y había que cumplir y tal. Pero eso ya en el siglo XVIII ya... La Ilustración, que es un movimiento laicista, que es un movimiento racionalista, científico, esas cosas ya como que ya no tienen la fuerza sugestiva que tenían en la Edad Media. Ya todo eso está pasado de moda. Y la gente se va a ir dando cuenta, oye, eso no es justo. Y nosotros también queremos participar del gobierno, del reino, del país, de lo que sea. Y por eso, poco a poco, va a ir dándose el caldo de cultivo de las revoluciones liberales. Van a empezar a decir, queremos participar en el poder y queremos una sociedad igualitaria. No queremos ser menos delante de un juez. No queremos que la justicia
haga gente diferente unos de otros. No queremos que el rey tenga todos los poderes. En el antiguo régimen el rey tiene el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Es decir, él te juzga, él ejecuta sus órdenes y él crea las leyes. Lo que le da un poder absoluto. Por eso es la monarquía absoluta, ¿no? Claro, los liberales se dan cuenta de eso y los ilustrados, Montesquieu, ¿no? El famoso Montesquieu, la separación de poderes, dicen, no, es que un hombre no puede tener todos los poderes en su persona, porque eso lo único que conduce es a que haga uso de ellos de una manera arbitraria, ¿vale? Y si tú tienes todos los poderes, pues los usas de una manera arbitraria. Por eso hay que separar la justicia del poder ejecutivo, cosa tan sangrante hoy en día en España y en otros países, ¿no? La justicia tiene que estar separada, porque la justicia es la que les pone en orden al ejecutivo. Como seáis corruptos, como hagáis mal, como prevariquéis, vais a tener que pasar por delante del juez. Vosotros no controláis la justicia. La justicia es independiente, ¿vale? Pero nuestros políticos no se han dado cuenta todavía de lo importante que es eso. Bueno, los liberales quieren desposeer al rey de ese poder judicial y del poder legislativo, porque si es el rey el que hace las leyes, pues al final, por más que le juzguen los jueces, pues él hace las leyes a su medida, ¿no? Entonces, las leyes también se las separan del poder del rey. Y se quieren crear un sistema con tres poderes, como ya he comentado, legislativo, ejecutivo y judicial. Ejecutivo es el que ejecuta las órdenes, legislativo es el que crea las leyes y el judicial son los que hacen cumplir esas leyes, los que ejecutan las leyes. Eso ahora hoy en día nos parece normal, ¿no? En aquella época no lo era. Y luego en la justicia. Solo hay una norma universal y es que todos somos iguales ante la justicia. Eso lo trae el liberalismo. Todos iguales ante la justicia. Y el que se salte algo, pues bueno, pues va a pasar por delante del juez, sea noble, sea cura, sea campesino, con las mismas condiciones. Eso es lo ideal. Claro que luego no se cumple, ¿no? Estáis pensando, bueno, eso no se cumple. Bueno, depende mucho de tu poder económico, etcétera. Pero en principio debería ser así. Y en principio, cuando el liberalismo se ha intentado aplicar desde una óptica pura, por decirlo así, se ha buscado que fuese así, que el rey se presente ante el juez igual que el campesino. Bueno, los ingleses de hecho le cortaron la cabeza a un rey antes que los franceses, ¿eh? Un siglo antes que los franceses, más de un siglo y medio antes que los franceses, los ingleses le cortaron la cabeza a un rey. Porque cuando muchos reyes no aceptaban que les diesen órdenes, oye, que yo soy el rey, bueno, pues ya no lo eres, o ya no lo eres como lo eras antes. Esto ha cambiado. Siglo XVII es el de las revoluciones en Inglaterra, el de las revoluciones inglesas, y el XVIII, finales del XVIII, es el de las revoluciones en el resto de Europa, finales del XVIII hasta la mitad del XIX, revoluciones por toda Europa. Es la era de las revoluciones. Bueno, pues toda esta pajarraca que ocurre en Francia se extiende a España, ¿no? A pesar de que intentan frenarla, Carlos IV intenta frenar toda la marea revolucionaria en Francia, todo esto se extiende a España y no se puede evitar. Los liberales, empieza a haber liberales españoles, son patriotas, justo les pilla la guerra con Francia y es donde van a hacerse un poco nombre todos estos liberales, y es aprovechando o sufriendo toda la tormenta de la guerra contra Francia, que las Cortes, que se reúnen en Cádiz, crean el primer texto constitucional patriota español, porque hubo un texto constitucional anterior, que es las constituciones de Bayona, de 1808, en las que se crea una carta otorgada o una constitución moderada a gusto de José I Bonaparte, que va a estar vigente esa constitución hasta 1814, cuando ya se marcha de la península, escapa de la península. La constitución es un fenómeno que va siempre ligado al liberalismo. Es decir, para que sea vigente, digamos, todos estos logros del liberalismo, es necesario redactar un texto constitucional con una ley suprema, por decirlo así, que ate a todo el mundo a su dictado, ¿no? Que ate a toda la población a su dictado y nos haga a todos iguales. Todos estamos bajo esa constitución en las mismas condiciones, ¿vale? Y eso es lo que ocurre. Constitución de Bayona de 1808, que le reserva poderes importantes al rey todavía, y Constitución de Cádiz de 1812, se promulga en 1812, todavía en medio de la guerra, que ya
limita bastante el poder del rey, sobre todo de Fernando VII, que como sabéis no estaba muy cómodo con ese texto constitucional y se lo cargó más adelante, pero eso lo comentaré más tarde. Es interesante, en la Constitución de 1812, que es la que estuvo vigente entre 1812-14. En el 14 Fernando VII la abole y después entre 1820 y 1823, cuando los revolucionarios de Riego consiguen tomar el poder y le obligan a Fernando VII a jurar la Constitución. En cuanto la jure, va a empezar a conspirar contra ella otra vez, ¿no? Y va a conseguir abolirla de nuevo en 1823. Porque Fernando VII era un rey absolutista, él quería todo el poder para él y no iba a renunciar a ese poder por nada del mundo. Bueno, voy a seguir hablando de esto en el próximo vídeo, porque hay tantas cosas que decir que bueno, me quedo sin tiempo, ¿no? Me quedo con tan poco tiempo. Ya voy a hacer otro vídeo mañana y voy a hablar un poco de los protagonistas de la Constitución de 1812 y también de sus artículos, de qué decía esa Constitución ya de hace 2 siglos, qué decía de cómo debía gobernarse España y por qué es el primer paso, y bueno, conjunto con la de Bayona, ¿no? Primer paso hacia el liberalismo en España, hacia el final del antiguo régimen. Es decir, del absolutismo de Fernando VII y que va a ocurrir, la que va a liar Fernando VII con su muerte, porque vais a ver que la va a liar gorda también. Venga, ya continúo mañana, venga, hasta luego.